Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jonathan Ramírez y en nombre de Teach Me Capacitación y Soluciones te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video donde vamos a ver las consideraciones que debes de tomar en cuenta antes de crear una base de datos en Excel. Y no nada más en Excel, en cualquier otro gestor de datos que pudieras estar trabajando, pero vamos a tomar como referencia en este caso Excel. Si algo me ha tocado precisamente a lo largo de estos años es tener que entrar a consultorías, asesorías o ayuda hacia otras personas donde no pueden manejar las herramientas correctamente de una aplicación, como en este caso es Excel, pero no porque no la sepan utilizar, sino porque lo que es específicamente o lo que fue la creación de su base de datos estuvo mal. Si tuviéramos las consideraciones que créeme son muy sencillas, adecuadas para crear una base de datos en Excel o en cualquier otro gestor de información, como te había comentado, pues seguramente el uso de las herramientas o los resultados que vas a buscar obtener mediante herramientas específicas va a ser relativamente más sencillo o mucho más sencillo, porque una buena base de datos nos va a permitir obtener información de forma rápida, sencilla, clara. Entonces, para poderlo hacer, vamos a tomar un ejemplo que te voy a dejar en la descripción de este video. Sin ningún problema lo vas a poder descargar y practicar esto que vamos a ver, las consideraciones y algunos puntos adicionales que te van a poder ser útiles, que en este caso vamos a tocar o que vamos a utilizar. Este archivo va a estar preparado como lo ves ahorita en pantalla. El punto es que en este archivo hemos creado o puesto las consideraciones que debes de tomar en cuenta, te las voy explicando una por una, y las malas prácticas, lo que no debes de tomar en cuenta, con unos ejemplos sencillos, fáciles de entender y además una base de datos que vas a poder llenar. Como primer punto dice que debes de tener títulos bien segmentados y bien definidos. Esto en una buena práctica al generar y administrar una BD, o sea, una base de datos, en este caso en Excel. ¿A qué me refiero con títulos bien definidos? Que se entienda perfectamente qué es lo que vas a llenar en cada uno de los encabezados. Las bases de datos toma en cuenta que deben de comenzarse no por la información. Tú no te adaptas a la información. Tú adaptas la información a lo que buscas. Tú como el experto de lo que necesitas hacer, sea una base de datos de ingresos, de egresos, de inventarios, de costos, de productividad, lo que se te ocurra, debes de crear primero los encabezados, no los registros. Sobre los encabezados empezarás a crear los registros. A bien definidos es que se entienda qué debes de escribir en la base de datos. Por ejemplo, aquí se entiende que es folio, que aquí van los nombres de las personas. Esto en una buena práctica. Aquí dice buena práctica. Apellido paterno, el materno, calle, colonia, municipio, estado, código postal y a lo mejor hasta país. Acá tengo una base de datos donde dice vas a poner el estado, el canal, el precio, la categoría, las unidades y otra vez el precio. Híjole, como que no entiendo cómo dos veces el precio. Y medio, bajo, alto, eso del precio. Estos son los montos de mis precios, de mis productos. Yo entiendo más bien como que aquí a lo mejor es un decir, cualquier otra cosa ahorita podrías inventar, pero no títulos repetidos. A lo mejor aquí pongo nivel de precio, medio, bajo o alto. Ok, se podría entender mejor. Esta categoría no está bien escrita, le falta el acento. Digo, es importante ponerle bien aquí sus puntos. Esto significa unidades. Pudiera venir una persona y no entiende que aquí se ponen las unidades a llenar la información que va en esta base de datos. Y otra vez precio aquí, a lo mejor esto sería lo equivalente al total vendido. Ok, que se entienda qué vas a poner en tus encabezados. Y empiezas por ellos, no por la información. Tú eres el experto, tú sabes qué debe decir las cosas o cada columna que vas a trabajar. No está por demás decir que lo más común es trabajar por columnas, ¿verdad? Es lo más eficaz a la hora de trabajar una base de datos. Pero bueno, ahí está, ya cambia un poquito. Se debe de entender que debes de registrar. Y bien segmentados, entiéndase por segmentados, aquí está una mala práctica con dirección. Toda la dirección en una sola celda. En Excel y en cualquier gestor de datos es bien fácil tener la información separada y quererla unir. Es complicadísimo tenerla unida y quererla separar. Por eso mejor desde el principio crea tu base de datos con los registros totalmente separados. Aquí está calle por en una columna, colonia en otra, municipio en otra, estado en otra y código postal en otra. Te va a facilitar muchísimo eso, el manejo de la información en tu gestor de bases de datos, en este caso Excel. Entonces, mejor tenerlo
separado desde el principio y bien segmentado que se entienda qué debes de escribir ahí. Eso va a ser importantísimo. A eso nos referimos con títulos bien segmentados y bien definidos, separados y que se entienda qué debes de escribir. Y acuérdate, atención en esto, la información la adecuas a tus encabezados, no tú te adecuas a la información. Ese es el gran problema que nos encontramos muchas veces en cualquier lugar. Si de aquí en adelante dices borrón y cuenta nueva, esa nueva base de datos, contempla esto. 2. Tratar de homologar lo más posible la información de cada columna. ¿A qué nos referimos con tratar de homologar lo más posible la información de cada columna? Donde vayas a registrar cosas que pueden tener un cierto patrón o que no vas a pasar de ciertos elementos, con herramientas como es validación de datos, más adelante haremos un video de cómo se hace una validación de datos y qué es, pues puedes, así a grandes rasgos, hacer que o pones la información que te digo, alguna de las 10 opciones, de las 20 o 30, o no pones nada. O sea, no puedes escribir lo que quieras. Y si vas a escribir como tal cual quieres, tienes que verificar que se escriba perfectamente. Por ejemplo, aquí tengo Querétaro, un estado de México. Así se llama, Querétaro. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar que, por ejemplo, pudiera tener Querétaro sin acento, Querétaro abreviado con punto, Querétaro abreviado sin punto, porque eso va a hacer que de una misma entidad, tal vez cuando hago una tabla dinámica o quiera sacar un subtotal, pues me dé como si fueran cuatro entidades distintas. Hay que evitar esto. Por eso la información debe estar bien homologada. Hay herramientas, como te decía, como validación de datos, que en su momento te va a permitir escribir Querétaro de forma correcta y si no lo pones de forma correcta no te va a dejar insertar ese valor dentro de la celda. O sea, o pones lo que está dentro de las opciones o no pones nada. Y si no, pues inscribirlo todo de forma correcta, porque si no eso va a brincar a la hora de querer sacar resultados. A eso nos referimos con validación de datos. Habrá celdas o columnas completas que no puedes validarlas o que no puedes restringirlas, porque queda abierto a los nombres, apellidos, paternos, maternos o las direcciones. A lo mejor calle y colonia no se puede restringir, pero habrá otras celdas que sí, como por ejemplo aquí no puedes pasar de nivel de precio que no sea medio, bajo o alto. Tienen que escribirse correctamente. O las categorías de los libros son muy específicas. Igual el canal o el estado. Eso se podría restringir. Tal vez lo que no sería unidades o total vendido. Pero bueno, procura siempre tener bien homologada, perfectamente homologada la información de cada columna. Otra buena práctica, cada columna involucrada en una tabla debe de tener su formato correspondiente, o sea, lo que vaya en texto, moneda en moneda, fecha en fecha, número en número, porcentaje en porcentaje, etcétera. Acuérdate que eso lo puedes hacer seleccionando tu columna y en inicio tienes una opción para poner el formato adecuado. Parece irrelevante, pero es muy importante a la hora de trabajar la información, de tratarla para hacer un reporte, un informe, un dashboard, como lo quieras ver, o sacar simplemente resultados mediante funciones. Importante que cada celda tenga su formato ideal. Esto, por ejemplo, es un formato general. Esto es un formato de contabilidad o lo puedes ver de otra manera como moneda. Entonces tú puedes darle el formato a tus columnas, debes de darle su formato. Dice también que procures tener, aunque con las nuevas funciones que han salido para Microsoft 365 hablando de Excel, ya no está necesario, pero es una buena práctica, procurar tener una primer columna en tu base de datos con datos irrepetibles para cada registro capturado. Aquí en la buena práctica, en el ejemplo, tengo un folio. Nunca se va a repetir el folio, más si es un consecutivo. Pero puede ser en un momento dado, si consideras que eso no se va a repetir, un número de orden de compra, un número de cliente, un número de factura, eh, el consecutivo, como lo estamos viendo aquí, etcétera, 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 un número de empleado. Procura que tenga siempre una columna, preferentemente la primera, que tenga registros únicos y repetibles. En las funciones de búsqueda, esto sirve muchísimo, el famoso cruce de información. Eso te permite tener confianza en que tus resultados van a ser los correctos, si encuentra o no cierto valor. Ahí puede servir muchísimo. Pero bueno, considéralo. Tener una primer columna con registros únicos y repetibles. Puede ser esto, un simple consecutivo y tan tan, se acabó. Por otro lado, número 5, evitar celdas con símbolos innecesarios. Dice que aquí el famoso o la famosa información basura. El ejemplo está en la fila 2 de la base de datos de esta hoja. Esto no me sirve. Todos estos símbolos son innecesarios. Los puedes seleccionar y eliminar.
Para darte un bonus, si lo quieres hacer con el teclado, una fila en Excel se selecciona con Shift barra espaciadora. Una o varias, porque puedes tener varias celdas seleccionadas. Una columna con Control barra espaciadora. Bueno, aquí está fila, Shift barra espaciadora. Y luego para eliminarla puedes oprimir Control menos o Control guión. Insertarla hubiera sido Control más. Bueno, ya la eliminé. Hay un dato cultural, ¿no? De cómo hacer esto. Esas son las buenas prácticas. ¿Cuáles son las malas? En una base de datos, ¿eh? No en un formato final, eso es otra cosa, de un informe. En una base de datos, malas prácticas pueden ser celdas combinadas. O sea, tener celdas así como lo que voy a hacer ahorita, eso está mal. Dentro de una base de datos, celdas combinadas, ni en los encabezados, ¿eh? Porque te va a impedir usar las herramientas de Excel o de cualquier otro gestor de manera correcta. Filas y columnas completamente vacías. Completamente vacías es como esto, hay que evitarlo. Una columna completamente vacía, una fila completamente vacía. Te va a impedir usar el teclado de manera rápida, cuando quieras hacer selecciones rápidas. O algunas herramientas también te podrían impedir usarlas de manera inmediata, instantánea. Entonces, hay que evitar eso. Esto que ves aquí, así de sencillo como lo ves, te permitiría facilitar las herramientas que vas a usar, facilitar su uso. No lo consideres y es cuando tienes que aprender a hacer magia, en este caso en Excel, para poder llegar a un resultado. Considéralo y te vas a facilitar la vida y todos los ejercicios o las cosas que tengas que hacer van a ser más sencillas. Aquí están entonces las buenas, las malas prácticas y un ejemplo de una mala práctica y una buena práctica. Aquí, por ejemplo, ya eliminé la fila innecesaria, corregí mis encabezados. Me falta, me faltaría llenar estas celdas. La persona que llenó esto no sabía que podía rellenar hacia abajo desde la parte inferior de la derecha con doble clic o arrastrando con su mouse. Ya no lo dejó así. ¿Tiene solución? Porque tiene lógica, tiene solución. Si te das cuenta, todas las celdas vacías deberían de decir lo que la inmediata superior, que sí tiene un dato, dice. Entonces, estas deberían de decir minorista. Estas de acá mayorista. Tiene lógica hasta de cómo se hizo, aunque se hizo mal. Entonces tiene solución. Si uso el teclado va a ser muy rápido. No es parte de lo de cómo gestionar este ejercicio que voy a hacer una base de datos o cómo debo de crearla. Pero me sirve como un punto de referencia de al final cómo debe de quedar mi base de datos. Entonces vamos a hacerlo y sirve que aprendamos a usar el teclado. Y al no haber celdas combinadas, ni filas ni columnas completamente vacías, va a ser muy sencillo. Una base de datos, ¿cómo se selecciona en un solo paso? Si es laptop se utilizan tres teclas, Control Shift y asterisco, porque suele venir arriba del más, al lado del Enter. Si es PC, Control asterisco, en el teclado numérico viene asterisco solito. Pero yo me puedo poner en A1 y con Control Shift asterisco seleccionar toda la base de datos de un solo jalón, porque no hay filas ni columnas completamente vacías dentro. Acuérdate, Control Shift asterisco en una laptop, en una PC puede ser Control asterisco nada más. ¿Por qué seleccioné la base de datos? Porque quiero la base, perdón, las celdas vacías de esa base de datos que seleccioné, no de toda la hoja. ¿Cómo selecciono solamente las celdas vacías? Con otro método abreviado. Lo importante de que esté bien hecha, se facilita el uso del teclado. Control y latina es la opción ir a, en inglés es Control G, porque diría go to. Entonces, ya con mi base de datos seleccionada, Control Shift asterisco, acuérdate, oprimo Control I y latina, que es el método abreviado para traer la opción ir a. Y de ahí iré especial, con la finalidad de seleccionar en especial las celdas en blanco. Aquí está, listo. Todas las vacías se seleccionaron, qué fácil eso el teclado. La celda donde se empezarían a capturar registros o bueno, caracteres y empiezo a escribir con mi teclado, veo que para este caso, para este ejercicio sería de 3. De 3 debería decir herramientas. Puedo escribir herramientas o puedo hacer un vínculo. Un vínculo es hacer que una celda sea igual a otra, poniendo un símbolo igual por delante, igual a de 2. Pero si doy enter, solo esa celda va a ser herramientas. Y así irme por una, pues es casi casi escribirlo. Creo que eso no sería lo correcto. Si lo que quiero es que todas las celdas vacías se basen en, vamos a decirle, posiciones de celdas, imagínate que este fuera el centro de Excel, que no existieran letras ni números. Al decir igual a de 2, con respecto a donde estoy escribiendo, sería como decir, quiero que esa celda donde estoy escribiendo sea igual a una celda hacia arriba.
posiciones de celdas, no como tal dedos. Pues todas las seleccionadas tienen que ser igual a la inmediata superior. Pues sí, sí es así. Entonces, que sí tiene un dato, que no está seleccionada. Si quiero lograr esto, quiero que hagas un vínculo con respecto a la inmediata superior para cada celda que está seleccionada. En lugar de oprimir Enter, se oprime Control Enter. Control Enter es como decir instrucción relativa. Básate en las posiciones de las celdas, no en el contenido de lo que estoy escribiendo. Y si oprimo Control Enter ocurre la magia, pero porque estoy haciendo mi base de datos con buenas prácticas. Dando un ejemplo, porque puede ser una tabla dinámica o cualquier otra cosa. Ya se rellenaron todas. Nada más que hay celdas, sobre todo las que se rellenaron en este ejercicio, que tienen vínculos. No es que tal cual diga lo que parece que está escrito. Lo de los formatos que habíamos dicho, hay que procurar que la base de datos tenga los formatos correctos. Hay que convertirlos a valores. Ah, pues vuelvo a seleccionar mi base de datos por completo. No importa en qué celda esté dentro de la base de datos. Oprimo control shift asterisco con mi laptop. Ahí está. Oprimo copiar, control C. Y si quiero pegar como valores, tengo la opción en inicio pegar y pegar valores. Aquí está. O puedo oprimir tres teclas. Control Alt V. V de vaca. Como dirían en algunos lados, ¿no? Tres teclas al mismo tiempo. O en pegar uso la opción de pegar valores. Y aquí ya está. Valores. Acepto. Ya quito esto del copiado con Escape. Y todas las celdas ya están en formato de valor. Ahora sí mi base de datos cumple casi todos los requisitos. Le faltaría si acaso un folio, ¿no? Como habíamos dicho, una primera columna con un folio. A lo mejor lo podría crear por aquí y poner folio para tener una columna con registros únicos y repetibles. Con dos que cree es más que suficiente para rellenar hacia abajo. Copio el formato y mi base de datos está lista. Con esto podría empezar a trabajar. Sería más que suficiente para empezar a trabajar. Lo que vaya a necesitar. Pero siempre considera estas prácticas. Son tan triviales para algunos, tan sencillas, que por eso no las sabemos o nunca nos las habían dicho. Tenlo en cuenta. Te va a facilitar muchísimo, muchísimo el trabajo. Acá tengo una base de datos ya óptima, donde vienen títulos perfectamente bien definidos. Es como de órdenes de compra, donde viene todo perfectamente separado, con diferentes rubros. Esto más adelante me va a permitir hacer un dashboard, un tablero de control, que tenga todo lo que yo necesito con base a ingresos. Esto habla de ingresos. Si hay celdas que no tienen información, a veces una base de datos es inevitable, pero no son filas o columnas completamente vacías. No hay celdas combinadas dentro de esta base de datos. Los títulos están bien segmentados, o sea, separados, bien definidos. Se entiende qué se debe de escribir en ellos. La información está perfectamente homologada. Esta sería una base de datos ideal para trabajar. Los datos tienen sus respectivos formatos, cada columna tiene su formato, lo que es texto en texto, lo que es fecha en fecha, lo que es moneda en moneda, por ejemplo, lo de acá, lo que es en números generales. O sea, tienen sus respectivos formatos bien definidos. Esta sería una base de datos bien hecha y con esto podría empezar a trabajar. Se va a facilitar muchísimo, muchísimo el flujo de la información con esto. Tenlo en cuenta, vuelvo a lo mismo, vas a poder bajar el archivo, el ejercicio de la descripción del video para que lo tengas a la mano. Y considéralo porque vas a ahorrarte mucho tiempo de trabajo. Tan sencillo de explicar, ¿verdad? Pero a veces no lo tenemos en cuenta y se vuelve un vía crucis querer corregir la información. Tómalo en cuenta, por favor. Y antes de terminar nuestro video, te comento como siempre que en nuestra página web teachme.com.mx podrás encontrar información sobre cursos que ofrecemos que tal vez puedan ser de tu interés, el Facebook oficial de Teachme, el mío, por si quieres seguirnos, o nuestro canal de YouTube al cual te puedes suscribir para ver más videos que puedan ser de utilidad. También recuerda que llegamos a tener, si te suscribes a nuestro video, los avisos para clases que llegamos a dar en vivo dentro del canal de YouTube. Entonces, no olvides suscribirte al canal porque puedes entrar a estas capacitaciones completamente en vivo que vamos dando en el canal de YouTube para facilitar el trabajo de cada uno de ustedes. De antemano te agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.